Ustedes, a nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato, del Fórum Cultural Guanajuato y de su Museo de Arte e Historia, les damos la más cordial bienvenida. Es para nosotros un gran honor tener a un gran especialista en lo que es el arte popular y específicamente en el juguete popular guanajuatense, el doctor Gabriel Medrano de Luna, a quien le damos la más cordial bienvenida. Voy a decir un poco de su currículum. Él fue muy modesto en su currículum y realmente hizo una síntesis muy grande de lo que ha hecho. Es un doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, maestro en Estudios Étnicos también por el Colegio de Michoacán, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Sus últimos libros publicados son Los Mundos Mágicos de Shinda, la cultura oral y la obra artística de un juguetero popular de Guanajuato. Es el libro electrónico, El Jardín de la Voz, Biblioteca de la Literatura Oral y Cultura Popular, área de la teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Alcalá, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Centro de Estudios Cervantinos 2013. Como me lo contaron, se los cuento. Leyendas de Guanajuato, México, Universidad de Guanajuato 2013. Juegos y juguetes de México. Cuando niño yo jugaba a hacer mis juguetes. Alemania, Editorial Académica Española. Juan Chávez, una leyenda viva de Aguascalientes, segunda edición, primera reimpresión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el 2012. Juan Chávez, una leyenda viva de Aguascalientes, segunda edición, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011. Proyectos y exposiciones artísticas, por mencionar algunas, coordinador de investigación de la serie de documentales intitulados Manos Guanajuatenses, producidas por la Dirección General de Extensión a través del área de televisión, marzo del 2008. Juguete tradicional guanajuatense en el Museo José y Tomás Chávez Morado, el 23 de julio del 2008, y lo que a nosotros nos convoca y lo que nos hace sentir muy honrados es que es el coleccionista de la exposición Shinda, el mundo mágico de un juguetero, exposición que tenemos en este momento, que la pensamos para rendirle un homenaje al maestro Shinda en vida. Ya desgraciadamente no nos tocó, fue cuando él enfermó, ya cuando nosotros estábamos en este proyecto, y murió días antes de que iniciáramos. Pues para nosotros, vuelvo a decirlo, es un honor tener a Gabriel Medrano de Luna en su casa, y los dejo con él para que nos comparta sus experiencias. Bienvenido. Buenas tardes. Quiero agradecer a la maestra Amelia y todo su equipo, Mari Carmen, Víctor, Israel, Juanjo, la relación que se ha entablado a partir de esta exposición, porque lo bonito de la vida es cuando se siembran semillas y empiezan a germinar a través de la amistad, y lo que en un futuro pues serían proyectos. Cuando me invitaron a dar una plática, me gustó mucho el título que le pusieron, y por eso quiero dar un giro. Decía: ven a tomar café con Gabriel Medrano, y bueno, por cierto, ya está llegando el café. Y bueno, antes beber café tenía un sentido ritual y era algo casi mágico, que a través de este grano que viene, bueno, de las teorías que viene de Etiopía, de Cafa, que se expande por Arabia, llega a Europa y luego, bueno, con el tiempo nos llega a América, pues era ese pretexto para reunirnos y platicar y compartir esa parte humana, ¿no? De vernos a los ojos, de ver la gestualidad, de escucharnos. Y bueno, algunas parejitas, algo más, pero hoy es interesante ver cómo los muchachos en el café se la pasan, bueno, dicen ellos, whatsappeando más que hablando, y bueno, por ahí he visto un chiste que tiene algo de verdad, que incluso está
la novia enfrente y él diciéndole, ¿cómo estás? Y ella contestándole, muy bien y te quiero mucho. Entonces, yo quisiera recuperar ese sentido de lo que es beber café y que no sea esto una conferencia, algo aburrido, monótono en el que yo solo hable, y que se dé la libertad y la confianza hasta de interrumpir, ¿no? Que decían, Gabriel, a ver, espérame, sobre esto que, o sea, yo me sentiría bien, que no sea el único yo que hable, y decidí, al quitarle el sentido de una conferencia donde estoy leyendo o exponiendo, pues el tema central es Shinda. Shinda que en espíritu está con nosotros, Shinda que supo que se le iba a hacer la exposición y el homenaje y que él estaba muy feliz, pero bueno, no tenemos la vida comprada y parece que es lo único cierto que tenemos. La muerte pues no llegó, entonces fue muy emotivo y a la vez triste de que fue su primer homenaje póstumo, pero digo emotivo porque estuvo mucha de su familia. El presidente municipal de Juventino Rosas les facilitó un camión y así como la familia Burrón, pues órale todos al camión. Entonces compartieron este momento tan especial. La parte del museo pues hizo un gran trabajo, ¿no? A mí me sorprendió que había mucha gente, demasiada diría yo, y sobre todo joven. Entonces creo que eso es parte de lo que Shinda es, ¿no? Cómo atrae su obra, cómo atrae sus narraciones. Y ya lo dijo la maestra Amelia, también quisiera que esta plática, que espero no sea muy prolongada, sea un homenaje a Shinda. Cuando hablo de él, pues siempre trato de que sea un tipo de homenaje y ahorita se los demostraré. Quiero poner 2 videos que compartimos cuando estuvimos en España, de cómo fue Shinda tratado y cómo narró sus historias, que es algo muy bonito. Creo que... Y bueno, sin más preámbulo, ya me presentaron. Yo trabajo en la Universidad de Guanajuato, estoy adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y me dedico a la investigación de la cultura oral y el patrimonio intangible. Voy a usar unas fotos para ir narrando y esto se haga más fluido. Este es el libro que al final fue el resultado de la investigación y de tantos años de trabajo con Shinda, o más que de trabajo, de amistad. Ya ahorita lo pasaré para que lo vayan viendo. Y bueno, aquí me pasó algo muy interesante. El nombre completo de Shinda es Gumersindo España Olivares. Aunque yo ya tenía años de conocerle y cuando nos invitan a España le pido el pasaporte y veo que dice Gumesindo. Le dije, Shinda, ¿es Gumesindo o Gumersindo? Porque en la agencia, si uno pone el nombre distinto, crea problemas serios. Y hasta ahí detectamos que era Gumesindo y él siempre decía que era Gumersindo. Era así, Shinda era, porque a él no le interesaba. Más bien su nombre en sí para él era Shinda. Y él decía, no sé si sea cierto, que era su nombre en otomí, era Gumersindo en otomí. Pero entonces así fue conocido, incluso en Juventino Rosas. Si uno dice, ¿dónde vive Gumersindo? Algunos sabrá, pero cuando dicen Shinda, sí, vive por allá. Y ahí está en su taller. Me gustó mucho esta foto por la luz que le da, porque se nota esa parte que tenía Shinda, una parte así como enigmática, y elaborando sus juguetes. Yo en el 2004 emprendí una investigación sobre los juegos y juguetes de Guanajuato. Sabía que en ese estado hay grandes artesanos y que no se le ha dado su lugar como tal. Cuando emprendí la investigación pude conocer a la maestra María Teresa Pomar, también ya falleció. Ella fue una de las especialistas del arte popular y de hecho donó obra a diversos museos. En Colima está el Museo de Artes e Industrias Populares María Teresa Pomar. Siempre soñó ella en tener un museo dedicado al arte popular en Guanajuato e incluso ya estaba dispuesta a donar toda la obra. Pero el gobierno, ¿por qué? No sé, nunca tomó esa propuesta y hasta la fecha no tenemos un museo de arte popular guanajuatense. Pero
Pero bueno, yo me acerqué a ella con fines académicos, tuve la suerte de que se portó muy bien y posteriormente pues ya podía ir hasta su casa en Coyoacán, en México, y ahí platicábamos. Lo que le motivó a ella, yo creo que lo que me abrió las puertas es cuando se enteró que yo estaba haciendo un libro de Chinda. Chinda para ella era un artesano especial y siempre me decía que era de los mejores constructores de juguetes, no solo de Guanajuato, de México. Le llegó a hacer homenajes en el museo en Colima y en diferentes espacios, y yo pude en el 2007 hacer un homenaje a Chinda con la presencia de la maestra Pomar. Una cosa que también me pasó con la maestra es que ella iba a escribir el prólogo, pero bueno, en ese inter falleció y ya nunca supe si hizo o no el texto, pero lo que sí es que alcanzó a hacer un escrito para el libro. Esa investigación que hice la publiqué como libro, es arte popular, se llama Imaginación y Creatividad, arte popular, juegos juguetes de Guanajuato, y ella escribió la presentación. Ya en el de Chinda no alcanzó, pero siempre me motivó y siempre me impulsó a hacer ese libro de Chinda. Le tenía un gran respeto, un gran cariño, y fue así como me fui adentrando con Chinda. De hecho, Chinda me hizo pasar varios sustos, enfermó, y en algunas veces pues ya decía a la familia: Gabriel, que te vengas a despedir de mi papá. Ay, ¿cómo? Y en alguna ocasión que yo llegué a visitarle, estaban sus hijas llorando y me dicen: mi papá está muy malo, se lo acaban de llevar al hospital. Y en eso reciben una llamada y siguen llorando y dicen: le van a amputar las piernas. Y pues yo sentí muy feo, pero al final la libró, como dicen. Y según los doctores, la única respuesta que daban, que Chinda era de la madera de antes, dicen así, de la madera vieja. O sea, esas personas que todavía se alimentaban con cosas más naturales, que seguían ciertas dietas, y como decimos nosotros, que son corriosos. Bueno, cuando lo dan de alta, debía tener un reposo de varias semanas por el problema que tuvo, y ahí es cuando me dijo, refiriéndose a la maestra Pomar: oye, Gabriel, un día me dice Pomar que cuente mis cosas, porque si me muero, ¿a quién se las dejo? Y no sé a quién dejárselas, a quién me escuche. He visto que tú vienes, y a mí me daba pena porque estaba convaleciente. Dice, pero si quieres te las cuento. Y yo dije, bueno, puede ser terapia ocupacional para el Chinda. Dije, pues si quieres Chinda, adelante. Dice, sí, Gabriel. Entonces ahí empezamos a filmar muchas leyendas, muchas historias, y fue una manera también de estar mejor en ese proceso de reposo. Y bueno, ahí descubrí también esa parte de la maestra Pomar, que en Chinda había que rescatar mucho de sus saberes tradicionales. Yo, es parte de lo que hago, de lo que trabajo con los adultos mayores. Yo les digo viejitos de cariño, pero luego se enojan algunas personas, porque es triste que cuando mueren, con ellos se van grandes tesoros, y cuando uno se acerca, pues descubre que hay tantas cosas por contar de su vida. Como en alguna ocasión tuve también el privilegio de presentar un libro a Elena Poniatowska, y en su momento platicar con ella, y ella decía que los viejitos siempre están esperando un oído amigo con quien platicar. Entonces Chinda fue uno de esos informantes, y que narraba y narraba cuentos, los inventaba, y parecía que no tenía fin. En el camino, pues yo tenía vínculo con el doctor José Manuel Pedrosa, que es uno de los especialistas a nivel mundial sobre literatura oral, y él fue el que trabajó, el que editó el libro de Chinda en España, y se dio cuenta de este artesano y narrador oral, y cuando vino a México pues me pidió que le llevara. Después, por varios años, cada que venía había que ir con Chinda y grabar cuentos, grabar mitos. Entonces era una fuente inagotable. Y él que ha viajado por casi todo el mundo recogiendo narraciones orales, decía que para él, si Chinda no era el mejor, al menos el segundo, por decirlo así, como narrador oral. Y él ya había estado en Japón, en África, en Sudamérica, en Estados Unidos. Entonces,
es increíble, pues, y nosotros vemos a Chinda y como que a veces no le valorábamos tanto, no dimensionábamos todo ese conocimiento. Muchas de esas historias él las escuchó de su abuelo y de su papá, y en algún momento fungió como cronista de Juventino Rosas, entonces le llegaba mucha información en la que él tenía cierto don para convertirlas en cuentos, en leyendas, en mitos. Como constructor de juguetes también fue muy reconocido. Él formó parte de los grandes maestros del arte popular, del libro que editó Banamex. En diversos libros ha aparecido su obra, y bueno, sus juguetes forman parte de colecciones de gente importante, bueno, importante entre comillas, ¿sí? y de museos y galerías. El MAP, Museo de Arte Popular de México, tiene piezas, el Museo de Colima, y lo maravilloso es que uno puede ir a cualquier lugar y cuando ve el juguete dice, este es de Chinda. O sea, le plasma un sello, los procesos técnicos, los pigmentos, es algo muy interesante que luego marca el sello y que en su familia continuaron la tradición, ¿no? Tiene un hijo que sabe construir juguetes, que es muy bueno, trabaja la piel, la madera, la piedra, la cartonería. Ajá. Ahorita que dices que su obra tiene un sello en particular, ¿firmaba sus obras? Firmaba cuando alguien se lo pedía. El Chinda, póngale su firma. Y cómo no, pues era así alguien muy especial, muy abierto, muy accesible. Pero que firmara todos los juguetes, no. Yo, de hecho, de esta colección son pocos los que estaban firmados. A veces sí le pedía, a ver, Chinda, fírmela, por no dejar. Sobre todo cuando estaba haciendo el libro, pues me gustaría plasmar su firma, y es cuando lo pedía, fírmela aquí para yo después ponerla. Pero nunca se negaba tampoco. Y su hijo tampoco firma, curiosamente. Y es algo muy interesante porque es lo contrario en unos artistas que a veces parece que vale más la firma que la obra en sí, ¿no? Sobre todo ya cuando se cotizan. Muchas gracias. Pero sí, Chinda tenía esa parte que no. Y bueno, les decía que ahorita voy a poner 2 videos que en uno narra él porque fue muy significativo, muy importante ese viaje a España para él. Si es Gumersindo a España, Olivares. Ya lo verán en el video, pero él narra que su abuelo fue hijo bastardo. Sabemos que en las haciendas los patrones se metían con quien quisieran y no pasaba nada, entre comillas, ¿no? De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, una parte que incentivó el bandidaje, el bandolerismo, pues tenía que ver con esto, ¿no? Que muchas veces eran personas resentidas, y con lo cual pues trataban de vengarse de los hacendados, de los patrones. Este fue el caso de Juan Chávez, pero bueno, este es tema de otro costal en Aguascalientes. Pero Chinda refiere que el patrón no era del todo malo, sino que dice, pues no le puedo dar mi apellido, pero al registrarlo, cuando fueron, decían, bueno, ¿y quién es? Pues el hijo del patrón, pero no le podemos dar su nombre. Dijo, pues él es español, pues ponle España. Entonces sí fue que le pone Ventura España. Y Chinda dice, pues yo vengo de españoles. Entonces era su sueño como ir a España. Y esas cosas de la vida. Quien nos invitó fue Blanca Calvo, a través de José Manuel Pedrosa, precisamente para que participáramos en el Festival de Cuentos, en el Maratón de Cuentos, porque este es un maratón muy interesante, de los principales a nivel mundial, porque durante 3 días se están narrando cuentos y no hay un receso, no paran, sino día y noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, a las 12 de la noche. Uno cuenta un cuento, se baja y sube otro, y así está. En esta ocasión, Chinda representó ser como el invitado especial. Ella es Blanca Calvo. Y el festival se hace en Guadalajara, España, cerca de Madrid, y donde nos esperan precisamente es en el Hotel España. Entonces para Chinda fue, mira, el Hotel España. Yo le tomé la foto un poco con ese simbolismo.
porque también una de las hijas me dijo, oye, Gabriel, te encargo unas fotos de mi papá. Entonces yo lo que hice fue registrar el viaje de Chinda. Dije, este es el viaje de Chinda en España, y además pues ya las cámaras son electrónicas, ya no son como antes que hay que comprar rollos y revelar, ya no ocasionaba gasto, ¿no? Y bueno, registré todo el viaje de Chinda desde que nos fuimos en el avión, así muchos aspectos, y después yo entregué ese álbum a la familia. Aquí se pueden ver varias semblantes de Chinda en diferentes años. Está uno de octubre de 2005, ahí se ve más embarnecido, con su familia, con sus nietos, ahora ya son grandes, ya son todas unas señoritas jovencitas, en el 2008. Y precisamente puse a propósito esta foto de España en el 2015, y ya una de las más recientes, 2017, mediados. Entonces, bueno, ahí se puede ir viendo esos cambios en Chinda, ¿no? Pero la constante era mantener esa alegría, ese interés por seguir narrando cuentos, por recibir gente, por contar sus historias. Y bueno, ahí le puse como en memoriam. Y Chinda siempre decía que los abuelos y la gente de Juventino, la gente de antes, era muy importante contar sus historias para que los niños aprendieran parte de su identidad, de su historia, para que supieran qué era lo bueno, qué era lo malo, y se guiaran por el camino del bien, para que fueran niños buenos. Y muchas veces por eso les contaban esas narraciones como La Llorona, como la leyenda del ahorcado, Don Ambrosio, que bueno, yo les decía que en ese momento, aunque Chinda estaba convaleciente y yo rescaté muchas historias, ya cuando se recuperó, yo le pedí que si podía construir esas historias en juguetes. Y me dice, ¿cómo no, Gabriel? Y eso es algo que hasta la fecha me tiene maravillado de Chinda. Como hay una historia, bueno, se nos iría el tiempo leyéndola, pero aquí están algunas de sus leyendas como ejemplificar. Y vean, ahí está el juguete. ¿Esas leyendas son famosas de Sí, son famosas, pero ya no las cuenta la gran mayoría de la gente. Como el depositario era Chinda. Y ahorita Orlando, su hijo, sabe varias. Pero yo estuve preguntando incluso a la familia de Chinda a más personas, y a veces me decían, no, dígale al Chinda, yo no sé nada. Hasta me mandaban con él. Pero esas historias están aquí en este libro precisamente. Pero sí son famosas porque normalmente en los estados siempre hay un municipio donde se habla de brujos, de chaneques, de aparecidos. Yo soy de Aguascalientes, bueno, ya tengo 14 años en Guanajuato, ahora digo que soy hidroguanajuatense, pero ahí tenemos Jesús María, y ahí Jesús María es el lugar de las brujas. En Veracruz pues se tiene Catemaco, en Michoacán Cherán, y en Guanajuato pues está Juventino Rosas. Por eso sí cobra cierta importancia, ¿no?, este tipo de narraciones. Y bueno, para bien o para mal, como que el que la seguía transmitiendo y conociendo era Chinda, no sé si ahora alguien más en su ausencia seguiría narrando. El Cuartito de la Muerte. Además son historias muy bonitas, y que lo interesante que Chinda te las podía contar y a veces diferían una de otra. En estructura acá era el mismo suceso, pero a veces le ponía, a veces mal. Algo que nos llamó la atención a José Manuel Pedrosa y a mí es que en España como que le echaba mucha crema a sus tacos, o sea, extendía las historias, le ponía mucho énfasis, y nosotros sentíamos que era porque él sabía que estaba en España y que te quería atrapar al lector, ¿no? Y nos daba risa porque digo, oye, en México esa parte no la narraba, ¿no? Entonces era interesante. Por ejemplo, del Cuartito de la Muerte, así lo voy a sintetizar. Habla de una mujer que tenía al nieto y eran muy pobres y no tenían que comer y la gente no les daba. Bueno, eso sucede seguido. Y de pronto se encuentra un señor y le dice, ¿qué tienes, mujer? Pues tengo mi nieto y tengo hambre y no tengo dónde dormir, no tengo dónde descansar. Dice, ve a tal lugar, ahí hay un cuartito, puedes quedarte ahí, puedes sembrar chile, flores y vas a tener que comer.
pero en un tiempo va a venir una señora y te va a llevar. Pues era el pacto con el demonio. Y ella pues acepta, la necesidad fue mayor. Entonces ya cuando va con el sacerdote y le platica, dice, pero ¿quién era ese señor? O sea, dice, que no lo conocían. Tanta fue así como la duda del sacerdote que dice, llévame al cuartito que mencionas. Y cuando le acompaña, le dice, es que efectivamente aquí había un señor como lo describes, aquí vivía, pero ya falleció hace tantos años, ¿no? Ya murió. Y eso es lo interesante. Entonces pasa el tiempo y efectivamente regresa la señora que le dice y dice, vengo por ti, vengo por tu nieto. Al final pues mueren y se los llevan, ¿no? Era el pacto con el demonio. Y bueno, ahí está el cuartito de la muerte de la señora con el niño. En la leyenda del mágico, esas historias que hoy yo no sé qué ha pasado, porque todavía yo de niño me decían, no te acerques con los húngaros, con los gitanos, porque te roban las cosas. Pues ahí en Juventino llegaban también cada año y el mágico era un muchachillo que va con ellos y se quiere ir con ellos, y los húngaros o los gitanos le dicen, te vamos a llevar, pero no vas a regresar. Si regresas, mueres. O sea, viene el demonio y te mata. Y él acepta. Entonces, pues ya cada historia de Chinda narra diferentes sucesos que le enseñaron las magias, que le enseñaron los trucos, que le enseñaron a hacer actos circenses, etc. Pero un día decide regresar a Juventino y llega con su mamá, ya muy grande, y le dice, mamá, ya vine, pero quiero decirte que pronto voy a morir. Y él decía, pero ¿por qué? Si ya estás aquí. No lo entendía. Entonces de pronto se aparece una carreta con 4 caballos y él estando en la calle, en la banqueta, lo arrastran y lo matan. Lo hicieron por pedazos, como dice el Chinda. Pero lo interesante es que cuando investigan de quién era esa carreta, de quién eran esos caballos, en todos los hacendados del lugar nadie nadie sabía de esa carreta ni nada. Y entonces dicen que eran los gitanos que con un pacto con el diablo van y lo matan por no cumplir la promesa. Y ahí está el mágico, todo despedazado, ¿no? La de don Ambrosio, que echaba carreras contra caballos y hacía pacto con el diablo y decía que volaba. Entonces ahí está, simula, por ejemplo, está el pie despegado, simulando que va como flotando, y ganaba las carreras. Y bueno, otros aspectos importantes que Chinda refería, que estaba la capilla de San Antonio, que la derribaron y solo quedó la torre, y que esa capilla pues narra varios sucesos, que salían alacranes, que de pronto chorreaba sangre, que la veía la gente, pero era así como ciertos momentos con el demonio. ¿No? Creí que es. Y por ejemplo, es donde está el pozo. Hay una historia que a mí me gustó mucho, que se cayó una niña y pues la mamá muy triste porque al caer pues iba a matarla, sobre todo que se va de cabeza. Pero cuando van a sacar el cuerpo, ven que sigue viva y no se explicaban qué pasó. O sea, pues, entonces cuando la mamá entra a ver a San Antonio para agradecer que lleva a su niña, le dice, mamá, ahí está el Señor. Dice, ¿cuál Señor? El Señor que me cachó cuando me caí, el que me tomó en sus brazos. ¿Pero de qué estás hablando? Sí, miras, y se refería a San Antonio. Entonces, bueno, será verdad, será mentira. Pero a veces también es muy interesante en el folclore literario no demostrar esas verdades tácitas o comprobar la veracidad, sino pues la historia en sí, ¿no? Cómo se va transmitiendo, cómo va perviviendo, y que eso es algo que en muchos países se ha perdido, y en México todavía hay una riqueza. Y bueno, también lo que es algo muy interesante de Chinda, que si ven, bueno, ahí se alcanza a ver un poquito la manivela. Con esa manivela, con esa la manivela, el del pozo sube y baja. En la puerta el sacerdote simula que entra y sale del templo, las brujas dan vueltas, y bueno, son cosas muy... Y el diablito pues también hace movimiento. Entonces esa parte de Chinda también es muy importante,
porque una parte la aprendió del abuelo y otra parte de manera lírica. Él decía que acostumbraba junto a su cama tener una libreta, porque en la noche seguido soñaba el mecanismo de los juguetes, despertaba y lo tenía que dibujar, hacía los bosquejos, se volvía a dormir y al día siguiente los empezaba a trabajar. Entonces él decía que sus juguetes salían de sus sueños y que cuando estaba enojado no hacía juguetes porque no le salían, o sea que para hacer juguetes hay que estar contentos. O también decía, el juguete no te hace rico pero no te deja morir de hambre, o sea, era una personalidad. Y bueno, esa torre simula la torre antigua, que es lo que quedó de la capilla. Y bueno, lo que referíamos, ¿no? Esas historias de chaneques, de nahuales. Mismo Schindler decía que él veía los nahuales, que eran criaturas pequeñas, traviesas. Sobre todo salen más donde hay agua. Chaneque, a lo que refiere Schindler, es como un duende, pero el nombre tiene que ver más con la cultura de México. Y dice que eran niños pequeños que salían por las noches a hacer travesuras a los adultos. Y bueno, lo que nosotros tenemos más en las escuelas nos enseñan más a hablar de las hadas y los duendes, ¿verdad? Pero se imagina que es algo similar. Y bueno, en esta parte yo quiero hacer las fotos, todavía no quisiera decir esto porque es un gusto compartir. Ahora sí, un café, que no he tenido chance de... Que dice mi amiga Marta que ni yo me aguanto cuando empiezo a hablar, entonces que tengo poco tiempo. Yo no sé cuál video se ponga primero, voy a abrir uno de tomos a lo que quiero mostrar. Bueno, lo voy a dejar desde el principio porque para que vean que también no somos tan buenos a veces. En lo que empezaba la plática y eso, yo acomodaba la cámara y ahí se va a ver movimiento. Entonces, pero para que vean cómo vean en España Schindler. Son unos días en los que estoy verdaderamente muy emocionada. Ordenada y demás, pero bueno, la verdad es que están siendo unos días extraordinarios. Estoy pasando por la compañía de Sinda y de Gabriel. Gabriel nos ha empezado en torno a los juguetes populares de México y Sinda, que lo tengo a mi lado, Gumersindo, España, Bares. Sí, tiene más de 80 años, ha atravesado el océano para estar con nosotros, entre otras cosas que ha venido a hacer a España. Y bueno, realmente, como les digo, estoy muy emocionada porque solamente en dos ocasiones en mi vida he podido escuchar lo que he escuchado a Sinda, que realmente es narra y narra hablando de cosas cotidianas, pero nos narra mitos. Aquí se han perdido. O sea, no busquen ustedes mitos en una narración, en un cuento, porque se han perdido ya. Sin embargo, él lo cuenta, nos lo narra en su cotidianidad y realmente estoy fascinada. Entonces, bueno, no me voy a extender más. Voy a dejar la palabra, que tome la palabra Gabriel y van a ver ustedes a qué me refiero. A lo mejor tampoco quiero explicarles técnicamente lo que es un mito, quiero que lo escuchen y que se den cuenta de a qué me refiero. Entonces, de verdad, muchísimas gracias de nuevo a los dos, de verdad que es un placer para el museo y para el emprendedor y para todo el equipo el teneros aquí. Muy bien. Pues yo también no me extenderé demasiado, pero fue la noche de Schindler y verdaderamente lo que nos pueda contar, pues mandaremos el tiempo. Solo quiero
decir dos cosas. Una, de agradecer a Eva la oportunidad de abrirnos este espacio en este maravilloso museo, porque hoy que hemos recorrido una parte que hemos visto cosas fantásticas y cosas que son parte de la vida cotidiana, y que esto también China, al ver las piezas, empezaron a recordar otras historias de vida, pues esa conexión a veces mágica. Y lo segundo, pues también agradecerles a ustedes. Veo algunas caras de hoy y es... yo estoy aquí, quizá alguien se preguntará, pero ¿por qué no dejar Hacienda solo? No es solamente para apoyarle, porque es tan fantástico todo lo que cuenta, que a veces navega el sol y es una novedad. Tenemos 50 minutos, una hora, sí, y entonces es nomás para acompañarme y permitir así como que marcarnos para donde sea que el camino. Y China, pues a nombre de Eva, a nombre del museo, bienvenido. Yo quiero que esta presentación sea como un homenaje a usted, de los más considerados de México, pero aquí en España, que yo sé que Eva así lo pensaría, como un homenaje. ¿Y qué les parece si se presenta para que yo sepa quién es el China? Sí. Señores y señoras, buenas tardes. Soy el Chinda, mi nombre en otomí es Chinda, pero mi nombre completamente es Humecindo España Olivares, para servirles. Mi apellido es España porque mi abuelo, cuando llegaron los españoles, allá la familia de los españoles hicieron 17 haciendas y ocuparon muchas personas para que trabajaran con ellos. Entonces, pues sería mi bisabuela la que salió embarazada de un español, de un dueño de la hacienda. Todavía existe la hacienda, y entonces no lo abandonó. ¿Por qué? Porque allí, ¿no sé? Porque allí, entonces el español dijo, no le doy mi apellido de mi nombre, pero le voy a dar el apellido de la parte de donde vengo. Entonces él iba de Madrid, y allí recibió mi abuelo el apellido, el nombre de Buenaventura España, porque ahí iba de Madrid, España Vázquez Internacional. Entonces nosotros de allí, pues a través del tiempo nació mi padre. Entonces cuando ya nacimos nosotros, las 5 generaciones, pues llevamos el apellido de España. Entonces yo creía que España estaba cerquita. No, señores, está lejos. Está en la punta del mundo. Entonces yo no sé cómo consiguieron las cosas antiguas que hoy he palpado por medio de Eva. Estábamos platicando en el museo muchas cosas antiguas de hace más de 400 años que el pueblo se fundó, y entonces esas cosas que vamos a hablar ahorita allí existen. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegaron allá si estamos muy lejos? Pero inclusive la parte de donde vivimos, allí hubo nahuales, brujas, hechicerías, pero no de españoles, sino de la raza ñañú-endejé. Los franciscanos, cuando llegaron allí a las tierras de México, llegaron por medio de un grupo de españoles, porque ellos iban buscando el oro y la plata para trabajar. Entonces encontraron todo eso en los cerros, y los franciscanos eran los jesuitas, los del Santísimo Sacramento. Todos se regaron por todas partes y hicieron capillas o hicieron templos chiquitos para convencer a la gente que el credo que ellos tenían que cambiar. Quedó con la manifestación de que ya no quisiera vivir, se metiera en el cuartito y amanecía muerto. Por eso lo llaman el cuartito de la muerte. Y se dejó hablar por mucha gente con una leyenda que si todo el que ya no quería morir se metía y amanecía muerto. ¿Qué espíritu le quitaba la vida? ¿Quién sabe? Que era un misterio. Ese es el cuartito de la muerte. Y todavía está el cuarto.
nadie lo quiere. Yo me preguntaba sobre esa historia que es muy conocida en México y en muchos otros países de la Llorona. Allí también había Llorona, pero había otra Llorona de los aztecas y había Llorona de León para espantar a las personas que vivían. La de Juventino. Sí, vamos a hablar de la Llorona de Santa Cruz de Gallana cuando se fundó el pueblo. Entonces la gente era tímida, pero agarraba la timidez hasta que se juntaba un joven con una señora. ¿Por qué? Porque iban a procrear y tenían miedo de sucediera algo a la familia que iban a hacer o a la familia que iba a llegar. Entonces la Llorona aprovechaba y le llamaban la parturienta. Era la sombra que llegaba cuando una persona iba a dar a luz, y le llamaban la parturienta, y gritaba arremedándole a la señora del dolor del parto. Oh, pero no decía mis hijos. La Llorona de México decía, ay, mis hijos. Y esta nomás espantaba a la gente, gritos como si estuviera pariendo. Entonces, toda la gente se sentaba o se persinaba por la Llorona. La Llorona siempre llegaba a las 2, 3 de la mañana. ¿Quién la corría? Nadie, porque no tenían imágenes, no tenían credo, no había santos que las defendieran. Entonces, ahora sí, cuando sufrían eso, tenemos a que me bautizan a mi criatura porque lo persigue la Llorona. Entonces la Llorona se convertía en bruja para llevarse a la criatura y mecían las cunas. Eran cunas como esta que nos acaban de enseñar aquí, de madera, que acostaban a la criatura mientras la mamá echaba tortillas o hacía de comer. Y la bruja aprovechaba para treparse en el niño y matarlo. Por eso me decía que la mamá lo miraba y decía, pues está moviendo la cuna, pues, ¿por qué llora? Hasta que se acercaba, brincaba un gato, pero ya me mandaba la criatura. Ya le había chupado, ya quedaba sin sangre. Esa era la bruja. Entonces la Llorona sí existía. ¿Por qué? Porque cuando el gato o el perro salía a la calle y lo perseguía para ver quién era, ya no era correr en 2 patas, sino las 2 patas detrás. Y decían, es el demonio. Si era el demonio. Pero es que la gente no se sabía asesinar, por eso acudían sobre los fantasmas, sobre el demonio, y se aprovechaba de la gente que no se encomendaba a Dios. ¿Por qué? Porque la persinada es una y la santiguación es la otra. Por eso muchas personas dicen, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Ahora viene la santiguación, una cruz grandota, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que estamos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, eso nos enseñaron los españoles, los que fueron por acá de estas tierras. Por eso ahora yo estoy contento y conforme porque de todo lo que me practicaban, ahora lo he vivido, lo he visto. Aquí en este museo he visto muchas cosas que allá, pues nomás las miraba en libros, en la televisión, pero nunca las tocaba. Ahora estoy privilegiado porque vengo y toco lo que yo miraba. Así que por eso me siento muy orgulloso aquí en estas tierras de España, aunque estamos lejos, pero tengo que ir a contar algo. Sí. En el museo no se vale tocar, sino a mí me han permitido tocarlas. Eso sí, a mí me no sé si será porque luego. Bueno, la verdad era maravilloso porque siempre me tenía que sentar junto a China para estarle marcando.
Ahí había cuentacuentos, estaba el Guayque de Perú, estaba Alexis Díaz Pimienta, repentista cubano de los más reconocidos, estaba Kiko Cadaval, que es como lo que podríamos decir en México, ese cuentacuentos Mario Iván Martínez. Él era muy reconocido, y a mí lo que me sorprendía que en la mañana en el hotel ya estaban en el restaurante esperando a que bajara Chinda, y ya cuando bajaba Chinda, a ver Chinda, siéntese aquí, cuéntanos otro cuento. Entonces era ese reconocimiento que incluso Kiko Cadaval le dice a Chinda: usted sí es mi maestro. Y yo lo he dicho varias veces, le besó hasta la mano, un gesto que yo me quedé, porque en México nunca veía eso, pero en el sentido de que usted sí es un maestro, así como un cuentacuentos nato, ¿no? Y en la calle también, ya cuando veían a Chinda, Chinda, venga y cuéntenos. Entonces yo como su lazarillo, pues más bien tenía, a ver, que tenemos que estar en tal lugar y eso. Y así cuando me sentaba también tenía que cortarle a veces, porque yo le decía a la gente que puede pasar las horas y él seguir contando. Se ve que teníamos problemas. Empezar y terminar. Sí. Y entonces, pues esa admiración, ese respeto que tuvo en España, como que yo creo que es lo que él se trajo, porque todavía después de ese viaje, cuando le visitaban en su taller, siempre contaba sus experiencias, junto con otras, pero sí vi que le marcó mucho. Y una parte diferente, ya fuera de espacios de teatros y de eventos académicos o de cuentos, es este video. Junio de 2015. Así se llena porque nos encontramos tranquilos y toda la gente se mira. Es en Madrid. ¿Por qué me pedí en España? Y al presentar el documento, todos se quedan pues viendo cómo yo me he ido como Madrid. ¿Y qué le parece después de conocer un poco de España, que bueno, ya conociendo más México, ahora cómo ve México? No, yo veo México una ciudad, pues también bonita, pero nuestro país. Pero sí, nuestro país de México, pero como ahorita aquí estamos en esta ciudad de Madrid, es muy diferente a todo, hasta la comida, todo cambia. Aquí no hay tortillas, aquí hay puro pan, aquí no hay carnitas, aquí no hay puro pan de harina con huevo y sin chile, todo es dulce, todo es sabroso aquí, pero yo no creía que me llenaba con lo que estábamos comiendo, pero sí se llena porque es muy grande el platillo que nos dan. Ya no se gasta aquí la moneda mexicana ni dólares, aquí son euros. Aquí se tiene que cambiar dinero nacional por euros. Y si es lo que estamos gastando. ¿Y usted tiene alguna historia que le recuerde de España? No, nada, nomás en la escuela mirábamos libros, pero hasta allá nada más. Pero ahora que estoy viendo, ahora que estoy viviendo aquí en lo real, me siento privilegiado para estar aquí en Madrid. Porque yo no lo había visto en películas, lo había visto en libros, pero nunca pensé llegar a ser la tierra española. ¿Y si nos cuenta? Bueno, ahí yo ya conocí una persona, una amiga escritora también, Yuli Sopetrán, que al tener este contacto, pues nos invitó a su casa, y hay una parte que se ve que Chinda, al escuchar estas historias que le narraban, era material que él luego procesaba para reconstruir nuevas historias. Voy a poner un poco de este momento de algo cotidiano.
acercado allí al municipio, pero son doctrinas protestantes. Entonces mucha gente no los estima, porque católico ignorante de seguro protestante, ¿ya? Entonces hay personas que dicen los muertos no vienen, y nosotros en la antigüedad de nuestra familia sí nos enseñaron que se venían muertos. ¿Por qué? Porque mi abuelo nos enseñaba lo que él conocía. Lo que él conocía, él conocía mucho porque fue maestro de la escuela de las 5 sílabas, la A, la E, la I, la U y la U. Entonces él trabajaba con una hacienda donde era su padre, o donde le dieron el apellido de España, porque la mamá de él trabajó como sirvienta en esa hacienda de españoles, todavía existe la hacienda. Y entonces vino, su mamá se embarazó de él, de mi abuelo, y resulta que él quería saber cómo se apellidaba. Por medio del gobierno le dijo, no te vamos a dar el apellido de Valverde, porque somos españoles, pero te vamos a dar el apellido de la tierra donde vinimos de España, y te vas a ir de España. Por eso se llamaba Buenaventura España. Entonces el apellido materno era Perú, España, Perú. Vinimos nosotros y todavía seguimos con la misma generación de mi abuelo con el apellido. Dice, nosotros les vamos a enseñar lo que yo sé y lo que he estudiado de México, porque yo aquí nací en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato. Dice, antes, cuando el pueblo se fundó, no había credo, no había en qué creer, no había imágenes. Hasta que llegaron los españoles, fue cuando llegaron las imágenes conocidas de ellos, que eran Santiago, San Pedro, San Juan, San Antonio de Líbano. Entonces, cuando ellos veneraban las imágenes, llega un español de Guanajuato capital, o sea, Guanajuato, hoy es Guanajuato. Le llamaban Guanajuato porque era Guanajuato. Bueno, el video está aquí, en su computadora, ya lo puedo compartir, y bueno, como este tengo más, por los tiempos, si lo dejo, pasaría media hora. Yo solo quería hablar un poco de Chinda y que se viera cómo cualquier momento, cualquier ocasión era el espacio ideal para que Chinda se soltara a contar sus historias, pero también hacerle ese homenaje y agradecer al museo porque, bueno, ahí están sus juguetes, ahí se puede dar uno cuenta de esa creatividad, de esa imaginación y de ese don. Sobre todo los que forman parte de las leyendas, pues están exhibidos. Y bueno, si alguien tuviera una pregunta o algo, yo con todo gusto. Agradecerles su espacio, agradecerles beber un poco de café. Siempre es agradable estar con colegas, con amigos y platicar lo que uno hace, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ya está el micrófono, ya se cansó. Aprovechar el espacio para rendir este homenaje a Chinda, ¿no? Que no tuvo títulos nobiliarios, no tuvo títulos académicos, pero sabía tantas cosas de la vida y del campo, de la vida cotidiana, de hacer colorantes a partir de las tierras, del cerro, hacer sus propias pegaduras, su propia herramienta, sus propios pinceles. Es algo, y uno iba a su casa muy humilde, pero siempre lo recibían a uno con ese cariño, ¿no? Siempre dispuesto a enseñar, a narrar sus historias, a mostrar los secretos de cómo construir los juguetes, cuando muchos artesanos lo que primero que hacen, que son muy recelosos, que no muestran sus mecanismos ni los procesos. Chinda era como la otra parte, ¿no? Y bueno, pues no me quisiera extender a abusar de su tiempo, quedamos de que iba a ser de 6 a 7, ya me extendí. Y bueno, también si alguien quiere decir algo, pues también yo lo agradecería, ¿no? Sobre los
Gracias. Sobre los colores que él usaba para pintar los juguetes, ¿tenía algún significado, alguna lógica que él empleaba? ¿Por qué usaba estos colores? ¿Las combinaciones que hacía? ¿Él llegaba a platicar sobre eso? Sí, bueno, hubo como dos momentos. Lo que él llamaba de los tintes naturales, porque yo lo acompañé al cerro y me maravilló ver esas tierras de colores, roja, azul, verde, y con un proceso natural extraer los tintes naturales. Y la otra etapa, pues que hoy siguen muchos artesanos, de ir a las ferreterías, a la tlapelería o a Comex y a comprar los tintes, pero yo veía en China que no tenía, como decir, si le pongo este azul, sigue el rojo. No tenía como una receta de cocina, sino yo veía que en el momento le iba poniendo. Y es algo que me maravillaba y que me recuerda cuando estudié en el colegio de Michoacán, e iba a Comicho. Ahí están los artesanos que hacen los diablos, que yo sentía que la pieza ya estaba bien, así como equilibrada, por decir, y le sigan poniendo y poniendo colores y siempre se veía bien. Eso también lo veía en China. Lo que sí vi fue varios procesos, no por demeritarlo, pero tenía que ver mucho con su edad, con su mano. Es que llegó un momento en que empezó a usar plumones. Por ejemplo, Orlando, su hijo, que ahorita está en una edad, es joven, usa los pinceles y hace líneas muy finas y maravilla como el pincel. Chinda también lo hacía. En una segunda etapa yo vi que usaba los plumones. Incluso la señora Delia me regaló un caballito, dice que de los últimos de Chinda, y ya lo que veía que marcaba las líneas de la cara, de los pies, era con pluma. Entonces sí se marcó que no seguía un patrón determinado y sí se ve esos cambios, ¿no? Conforme a su edad. Uno lo puede percibir en los juguetes. Tengo juguetes que le compré hace más de 10 años y juguetes que le compré el año pasado y se marca eso, pero nunca había de que si le pongo rojo sigue eso, como que a mí me maravillaba porque lo que tenía eran sus tarritos ahí con colores y le ponía uno, le ponía otro, y eso es una parte también importante, no solo de Chinda, de muchos artesanos que en el momento lo que la imaginación le está dando, pero siempre con cierto equilibrio, ¿no? Y con cierto encanto. Bueno, puedo decir el museo, no es hablar mal, o sea, porque también le han ayudado a Chinda. El Museo de la Esquina de la maestra Angélica, llegó un momento en que le dejó de comprar juguetes a Chinda. Primero, no daba facturas, se entiende. Yo le dije a Chinda que mi opinión es que ni se metiera con Hacienda ni diera facturas, y quien le compre en efectivo. Y lo segundo, que porque estaban feos. Bueno, obviamente es un museo y su mercado a veces son gringos, son extranjeros. Y Chinda tiene un yerno que hace unos juguetes increíbles, o sea, de la parte técnica, los colores. Él sí sigue un patrón, él sí sigue un equilibrio. Él estuvo en Alemania, o sea, tiene otra visión. Y él sí da facturas. Entonces, a mí en lo personal, si me lo preguntas, esos juguetes que yo tengo de Chinda, feos, si le quieren llamar así, para mí tienen ese encanto y ese valor, ¿verdad? De ese momento de su vida, de sus 80 años, de sus 78, de sus 82 años. Pero en síntesis, yo nunca vi que siguiera así como un patrón. ¿A cuántos años murió Chinda? A los 83 años. Y fíjate, para que estudies mucho, Chinda, cuando estuvo en cuarto de primaria, porque su familia era muy pobre, lo tuvieron que sacar de la escuela para ayudarle a su papá a trabajar en el campo. Chinda trabajó mucho desde pequeño, y ahorita que tú estás en la escuela, es una oportunidad que te da tu papá, y también en un momento dado podrías aprender a hacer los juguetes, no igual de Chinda, pero sí tus propios juguetes. No es muy difícil, ¿Cómo se hacen las tablitas? Nunca puedo, no sé ni cómo se hacen. tablitas? Sí. Sí, fíjense que lo que dices es muy interesante. Yo cuando iba a España me llevo esas tablitas, valen 10 o 15 pesos. Y para aquí son muy cotidianas, pero cuando uno las lleva a otro país, se maravillan. Digo, son tablitas mágicas. Pero
Pero eso es bien interesante, que en México para jugar a veces no necesitamos invertir dinero, más que nada la creatividad, ¿no? Los juegos en el suelo, las canicas, la moneda, el tacón, etc. Y esas tablitas sí, yo de niño me las regalaban, yo desde cuando, ya estoy un poco viejito, pero sí tienen su secreto, pero yo creo que si tu papá te ayuda, las vas a hacer. Ya lo comprometí. Pues yo quisiera felicitarte, Gabriel, por este hermoso trabajo que has realizado durante todos estos años. Este esfuerzo también de reconocer el trabajo de Shinda, ¿no? Además de las publicaciones que pudiste realizar, ¿no? Como una memoria también de su trabajo, de sus historias, ¿no? Y ahora estuve pensando en este momento si no has pensado en quizás trabajar en publicaciones directamente para niños, con libros donde se pueda plasmar ahí los cuentos, algunas leyendas, de Shinda, pero más enfocado al público infantil, no lo sé, como posibilidad también de seguir materializando estas historias, ¿no? Estas leyendas, pues. Y gracias. Yo también te agradezco que vinieras. La compañera también hace lo que hacemos, anda en el mismo camino, estudia también el arte popular y yo creo que lo padre es unir esfuerzos. Fíjate que a veces uno es muy burro y no aprovecha las oportunidades, que no sé si se vuelva a dar. En alguna ocasión me invitaron a ser codirector de tesis en Ciudad Juárez y Efraín, o sea, el que fue director, me llevó a la biblioteca de la universidad y ellos estaban sacando una serie para niños de leyendas precisamente y me presentó al coordinador y me propuso y además pues pagaban, fíjate, y fue bueno, si hubiera cobrado viviendo en China le daban dinero a China, ¿no? Pero no era tanto por el pago, sino más bien por la difusión, y ellos tenían un equipo de ilustradores, que era lo mágico. Nos invitaron a finales de abril a hacer unas actividades académicas y ahorita que tocas el tema yo creo que es buen momento de preparar las historias y llevarlas, y si interesan dejarlas, porque creo que esa es otra parte importante de las narraciones de Shinda, el público infantil. Aquí está la amiguita y veo que se maravilla y la entiende, y además es algo en la universidad yo siempre he insistido que es una parte que también los niños deben aprender, no nomás la literatura universal, o sea que no es mala, sino el contexto y la vida cotidiana de donde viven, que aprendan a escuchar a sus papás, a sus abuelos. Ya con los celulares ya como que entreténgase, y esta parte se aprende la historia, la geografía, muchas cosas, y sí, yo creo que las narraciones de Shinda sí son un tesoro para niños. Quiero agradecerte las publicaciones que tienes. Alguna vez hablando con Aarón Pérez, allá en el colegio, también me hablaba un poco de estas narraciones cuando él es de aquí, cuando él doblaba, ¿no? Cuando él era niño. Pero cambiando el tema, ya algo que importante del juguete, yo lo comentaba con unos alumnos, es que jugar para los niños también les permite socializar, ¿no? Conocer de reglas, se enojan, se contentan, y como a veces el trompo, el yoyo, el caico, o estas muñequitas de papel que les decía, las volteabas, pues te permiten también convivir. Y yo creo que si regresamos, en el caso de los niños, a jugar otra vez en la calle o a jugar con estos juguetes, podemos fomentar en ellos las relaciones sociales, la tolerancia, saber que puedes ganar, puedes perder, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que jugábamos con popotes de pistolitas, pues maté a todos mis compañeritos y ellos me mataron, pero la imaginación del niño es le permite dialogar con otros niños, o jugar canicas, no es que sí le atiné, es que no le atiné, o el trompo,
nos discutíamos porque quién le pegó más cerca a la ficha. Y eso, yo ahora la distancia que lo veo, que tengo nada más 2 niñas, creo que conviví mucho y el juguete me sirvió mucho para poder relacionarme con otros niños y saber que puedo perder, que puedo ganar, pero crecer sabiendo que hay reglas. Y que si me esfuerzo, pues gano, si no me esfuerzo a lo mejor no. Mucho le dejamos a la suerte, pero creo que el juguete nos permite rescatar parte de esta cuestión social que a veces nos hace falta actualmente, ¿no? Sí, fíjate, una cosa que yo también trabajé con narraciones orales y que está muy ligada a los juegos tradicionales es el fomento de los valores, sobre todo en los niños, a través de los juegos. Es bien interesante. Y sí, bueno, ya ubiqué, es que Herón Pérez fue como nuestro maestro en el estudio del folclore literario. Y sí, yo creo que hoy los niños, si los acercáramos más a eso, no obligarlos, ¿verdad? Pero decir, bueno, sí están los juegos electrónicos, no se puede evitar, es parte del contexto y también, bueno, pues tienen que aprender a usar la tecnología y esas cosas, pero sí hacerles acercar a esta otra parte es bien valiosa. A mí me decía la maestra Pomar que hasta en las canicas había jerarquías, que los fresas usaban las ágatas, los pobres usaban, en el tiempo de ella, las que eran de barro, que le dabas y se rompían y salía otra, pero hasta las agüitas, eso como nosotros conocemos. Las muñecas también, las niñas ricas siempre con sus muñecas de porcelana traídas de Alemania, de Francia, y las niñas pobres con sus muñecas de cartón, las que le dicen, bueno, no le dicen peponas en España, o aquí las que venden en Cortázar, Celaya. Y decía la maestra Pomar que el encanto se terminaba cuando las bañaban. Pero que era lo maravilloso, que todos se divertían. O sea, bueno, a mí me tocó arrastrar cajas de cartón pensando que eran grandes autos, ¿no? O en el campo también, con el carrizo, con el lodo. O sea, sí es una parte que también Chinda habla mucho de su infancia, de que al no tener dinero, su papá le enseñaba esta otra forma de construir sus juguetes, y a veces sin invertir un peso. Y sí se fomenta la sociabilización, la relación entre niños y niñas, la comunicación. Hay muchos elementos que se pueden rescatar, ¿verdad? Que son muy valiosos. Gracias. No, pues gracias a ti. Pues no sé si ahora ya se está haciendo tarde o... Oye, sí, adelante. ¿Cómo podrías compartir los videos de Chinda? ¿Por YouTube o te damos nuestro correo? A ver, ahorita hago un experimento. Voy a ver cuánto miden y luego, sí, ya dependiendo de eso, sí. ¿Lo grabaron en esta computadora? Si puedes, si no, no es problema. Bueno, de entrada puedo decir, bueno, es que por WeTransfer nomás permite hasta 2 gigas gratis. Ajá. Bueno, yo dejo mis datos. Sí. De entrada estamos haciendo, junto con José Manuel Pedrosa y la Universidad de Guanajuato, el Museo Virtual de la Cultura Popular, donde queremos colgar los videos de Chinda y que lleguen al que quiera. Claro. Pero eso no está ahorita, o sea, falta un proceso, está en construcción. Sí. Pero yo puedo compartir lo que yo tenga, no me cuesta quemarlo, ¿no? Qué grato. Vivo en Guanajuato, nomás cosa de ver cómo le hacemos. De entrada, estos 2 videos aquí están. ¿Cómo los vas a vender, Víctor? Y otro punto, ¿el libro va a estar a la venta ya o en dónde se puede adquirir? El libro lo vende la Universidad de Guanajuato, en la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo podría hacer el contacto de conseguirlo. Yo sé que ellos lo venden en 150. Bien. A mí no me interesa ganárselo. No sé si alguien, pues ahorita nomás traigo ¿verdad? Pero, sí, no te preocupes. O sea, si alguien lo quisiera, pues lo puedo bajar. Mira, ya nos van a contactar. Sí, yo le puedo dejar mi teléfono, y si quiere videos, fotos, eso de Chinda, yo encantado. Y ese si no lo usas, si puedes, pues me lo vendes, pues bueno. Sí, aquí está. Sí, ahorita lo pago. Hay un, no sé si es Canal 22, hizo
un programa especial de Schindler. No sé si era solo dedicado a él. Yo solo vi la parte de él que era la parte final del video, pero dura más de media hora. Sí, en YouTube hay dos videos, uno de Canal 11 que la verdad es muy interesante y está otro como de 20 y tantos minutos que hicimos hace mucho con la Universidad de Guanajuato. Si se pone manos guanajuatenses, sí, y hay otros videos que han subido otras personas. Pues yo creo que ya habrá visto. ¿Quejas, sugerencias?